Hay lugares que simplemente tienen vida propia, rodeados de misterio y maldad, y que, por más que se intente, no es posible encontrar explicaciones a las cosas que suceden en ellos. Bienvenidos a Somos Parte de la Noche. Espero que disfruten el video de hoy. Ahora sí, comenzamos. Cuando era joven, mi abuelo me heredó una casa de la que nadie de la familia sabía su existencia. Él me dijo que era su secreto mejor guardado y a la vez una maldición que cargó durante casi toda su vida. Esos últimos días con él me contó cosas que de no haber vivido pensaría que eran delirios de un anciano convaleciente. Me dijo que al igual que él, al momento de morir, tendría que heredar esa maldición a alguien de mi familia en quien tuviera total confianza, para que pudiera continuar con sus cuidados y soportar las consecuencias en caso de fallar. No entró en detalles de cómo se hizo de ese lugar. Solo me comentó que fue uno de esos momentos en la vida en los que tomas una decisión sin saber las consecuencias, como vender tu alma al diablo, me dijo. Pero lo que sí me dijo era que cada 4 meses aproximadamente tendría que ir al pueblo donde se encuentra esta casa. Nunca más de 4 meses, ya que tenía que ir a asegurarme que nadie hubiera entrado y lo más importante, tendría que alimentarla. Cuando me lo dijo, respondí de la manera que cualquier joven en sus 20s ante tal historia. Incluso recuerdo decirle de un modo burlón: «Ay, abuelo, ya está loco». Él me respondió en tono serio que pusiera atención, que no podía cometer errores, que eso costaría vidas de personas inocentes, que él mismo lo había comprobado y que son esas personas desconocidas a las que siente que les falló y que se iría de esta vida sintiendo pena y culpa. Me dijo que si no iba en el periodo de tiempo mencionado, llevando una ofrenda que, en su caso al ser cazador no tenía ningún problema al encontrar venados o ocasionalmente gatos, habría consecuencias. Debe de ser preferente una presa mediana, hijo, venados, alces o algo que les sacie el hambre por el tiempo acordado. De otra manera buscará alimento y eso lo encuentra atrayendo personas cercanas. Me dijo que cuando ignoró esto durante los primeros periodos, descubrió que en el pueblo varios niños habían desaparecido al salir al bosque y nunca habían sido encontrados, y que a pesar de buscarles en la misma casa, no había pista de ninguno de ellos ahí. Mi abuelo me contó que tenía recortes de las notas de todas las veces que falló y alguien fue el alimento de la casa maldita, como él le decía. Él me entregó las llaves, indicaciones de cómo hacer para dejar mi ofrenda, cómo hablarle a la casa y cómo tendría que hacer la entrega de ella cuando ya no pudiera cumplir con esta responsabilidad. Prométeme que no le dirás nada a nadie, que no pondrás en riesgo la vida de ninguna persona en la familia y tendrás que ser fuerte para vivir con esta carga y aprender a no culparte. Días después mi abuelo murió. No comenté nada a nadie de la casa como me lo dijo, pensando en que podría venderla y ayudarme con ese dinero. Cerca de 1 mes y medio o 2 meses después, fui a conocer la casa. El pueblo estaba aproximadamente a 1 hora de donde vivo. Es el típico lugar pequeño donde la gente se conoce y cuando pedí direcciones para llegar en un negocio, el dueño me preguntó por mi abuelo. Le conté que había fallecido y lo lamentó mucho. Me dijo que era un buen hombre y que cada cierto tiempo pasaba por el pueblo con la excusa de ir a dar mantenimiento y cuidar su antigua casa familiar. El señor me contó que mi abuelo vivió durante mucho tiempo ahí y que después de que la chica que fuera su novia en ese entonces desapareciera sin dejar rastro, él dejó el pueblo y ya solo volvía cada tantos meses. Willy, como me dijo que lo llamara, pensaba que volvía solo para saber si en algún momento se sabía algo de Lucy, la chica, pero jamás pudo encontrar nada. Después de esa visita pensé que lo mejor sería vender la casa y seguir con mi vida. Pero al pasar unas semanas me enteré que un pequeño desapareció en el pueblo, salió a caminar al bosque y no volvió. Recordé lo que me dijo mi abuelo, me puse nervioso, pero me dije a mí mismo que no era posible, que quizás el chico huyó del pueblo buscando una vida mejor o que fue una de esas coincidencias raras de la vida, cualquier cosa que me diera tranquilidad. Pero, al cumplir un ciclo de 4 meses, como dijo mi abuelo, otra persona desapareció en las mismas circunstancias, simplemente entró al bosque y no volvió. La policía del pueblo me buscó para pedir permiso de entrar a la casa a buscar, ya que yo aparecía como el dueño de la propiedad. Fui al lugar y a pesar de que se estuvo buscando hasta con perros no se encontró nada. Uno de los policías me comentó que pensaban que podría ser un asesino en serie, ya que algunos años atrás se vivió una situación similar y así de pronto se detuvo.
Pudo haber estado en la cárcel o cometiendo sus crímenes en otros lugares para no levantar sospechas. Ahora tendremos que estar más atentos a los extraños que pasen por el pueblo, dijo el oficial. En mi camino de regreso no dejaba de pensar que yo podría hacer algo. Quizás la historia de mi abuelo no eran delirios, quizás no estaba loco o senil, simplemente me advirtió y yo decidí ignorarlo, tal como le pasó a él. Esa casa es pura maldad, dijo, es insaciable y no puedes dejar de alimentarla, o muchas personas morirán, fueron sus palabras. Al pasar un poco más de 2 meses desde la última desaparición, fui a alimentar a la casa siguiendo las indicaciones que me dejó mi abuelo. Llevé carne fresca, siempre debe de ser fresca, dijo, algo que yo hubiera cazado 1 o 2 días antes cuando mucho. Tienes que dejar la ofrenda en el sótano, colocarla en un círculo que está marcado para pedir que deje a la gente tranquila, que volverás puntualmente y disculparte por adelantado con las posibles víctimas en caso de que por alguna razón no puedas volver a tiempo. Después debes salir, dormir en el auto o en una casa de campaña, nunca dentro de la casa, y debes de ignorar todo lo que se escuche. Pero lo más importante, no importa qué pase, no debes de volver a entrar hasta el amanecer, y solo lo harás para asegurarte que tu ofrenda fue aceptada. En caso de seguir en el círculo en la mañana, tienes que conseguir un reemplazo mejor, ya que de no hacerlo, ella buscará su alimento. Una vez que estás seguro que se ha alimentado, solo debes salir y volver hasta el siguiente periodo. Seguí haciéndolo durante los siguientes meses. No volví a saber de ninguna persona desaparecida. Fue poco más de 1 año después de eso que me hice a la idea de que quizás me había engañado y todo era una locura. Esa duda le costó la vida a una pequeña que de igual manera desapareció. Ahora ya estoy grande, ya soy un anciano, y al igual que mi abuelo, guardo en un cuaderno los nombres de todos mis errores. Al día de hoy se piensa que en el pueblo hay algún asesino o un grupo de asesinos que cada cierto tiempo se cobra la vida de algún niño inocente. Ya no tengo las mismas fuerzas de antes, y tendré que decidir entre alguno de mis hijos quién será el que cargue con esta maldición, maldición que te consume y que se lleva la felicidad de tu vida. Maldición que sigue provocando miedo en el pueblo, con la reaparición de ese asesino que se ha llevado a tantos niños con el pasar de los años, y que inició con el hermano de mi abuelo. Maldición que no parece llegar a su fin cuando me alejo por el camino y veo a esa casa maldita por el retrovisor, como burlándose de mi suerte y esperando que regrese, ya que, en caso de no hacerlo, muero un poco más al anotar un nuevo nombre en mi cuaderno. Si les gustó el video, pueden ayudar al canal dejando su like o comentario y suscribiéndose. También pueden compartir con sus amigos y recuerden, todos somos parte de la noche.